Bueno, es un gusto poder estar acá con ustedes. Realmente, para los que no nos conocen, Ana Lucía y yo estuvimos acá en LJ hace ya varios años. Estuvimos ahí trabajando con jóvenes también. Nos conocimos acá, sirviendo precisamente. Y pues, quién sabe, de aquí a algunos años algunos de ustedes también se casen por ahí, ¿no? Quién sabe, hay esperanza, así que depende de cómo administran sus recursos. Bueno, como vieron ya en el taller estuvimos hablando un poco de la administración precisamente de recursos. Algunas cosas importantes que se dieron ahí es, si se dan cuenta, por un lado, administración sí de dinero, que es lo primero que se nos viene cuando hablamos de finanzas, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de recursos que precisamente a veces no les damos tanta importancia y realmente esos recursos que tal vez no los vemos como algo tan importante nos generan al final incluso recursos económicos también, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo que dedicas para trabajar, por ejemplo, te genera un sueldo al final de mes, ¿verdad? Pero también las relaciones que tenés también son un recurso y tenés que aprender a administrarlas de la manera correcta. Entonces, yo sé que hay muchos cursos de finanzas, hay muchos cursos que podrías llevar, incluso, qué sé yo, podrías tener en algún momento una administración llevar un curso de administración de recursos con alguien, qué sé yo, uno de los mejores inversores en Wall Street, por ejemplo. Y estoy seguro que vas a encontrar en YouTube algún video o algún curso específico, puedes encontrar libros y vas a encontrar un montón de cosas. Y lo que vimos en el taller precisamente es una pincelada de algunas cosas que a veces tal vez no hemos puesto en perspectiva. Entonces, hoy quiero iniciar comentándote precisamente una historia de alguien que tal vez conozcas, que es Jeff Bezos. Si no se te hace conocido, tal vez Amazon se te hace conocido. Bueno, Jeff Bezos fue el fundador de Amazon. Pero Jeff Bezos dice que cuando él en algún momento se graduó de la universidad, se graduó de ingeniero en electrónica y en ciencias de la computación. Y dice que se graduó con honores, luego cuando salió consiguió un muy buen trabajo en Wall Street y trabajó en varias firmas, etc. Y tenía el futuro asegurado. Pero dice que en ese tiempo, llegando a los 90, empezó el boom del internet. Y dice que él se dio cuenta de la oportunidad que había por todos lados de poder utilizar el internet. Entonces se le vino a la mente que él quería crear un sitio donde la gente pudiera comprar y vender cosas. Pero él quería que fuera algo global. Y precisamente por eso le pone Amazon a su negocio, porque él mira las redes que forma el Amazonas precisamente, entonces dice, yo quiero algo así, algo que sea gigante, algo que sea grande y donde la gente pueda comprar y vender. Y si se dan cuenta, lo logró. Hoy es una de las empresas más redituables del mundo. Pero cuando él inició en su cochera. Dice que en la cochera él tenía un ahorro que había tenido en algún tiempo y le pidió prestado a sus papás. Dice que le dieron ellos una buena parte de los recursos que ellos tenían ahorrados de su vida. Y entonces dice que él utilizó esos recursos precisamente y entonces dijo, ¿por dónde empiezo? Hay muchas cosas que vender. Entonces fue como, bueno, los libros pueden ser un buen recurso, es algo fácil, algo que abunda. Y entonces utilizó sus conocimientos que había adquirido en la universidad, lo que había adquirido ya en los trabajos previos. Y entonces, si se dan cuenta, él empezó a tomar todos esos recursos que a veces tal vez nos parecen mínimos o intangibles, y todo eso lo utilizó para generar su producto. Hoy en día Amazon tiene muchas subdivisiones al final, ya no solo enfocada en la venta en línea, sino realmente hay cosas de la nube, hay muchas cosas más ahí que Amazon tiene. Incluso ahora Jeff Bezos se retiró de Amazon y tiene una empresa que se llama Blue Origin, que ahora viajan al espacio también. Entonces, si en algún momento les sobra recursos, pueden ir a hacer su viaje también por ahí. Y bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto? Precisamente porque yo creo que la Biblia nos dice y nos llama precisamente a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Y es precisamente eso lo que queremos ver. Como les decía, tenemos un montón de recursos, posiblemente algunos de ustedes ya hayan llevado una educación financiera correcta en casa, posiblemente no, posiblemente muchos de ustedes tengan trabajos, pero tal vez otros no, otros están solamente estudiando, otros tal vez están estudiando, trabajando, otros incluso pueden tener a cargo a sus papás o algún familiar también que dependa de ustedes económicamente.
Entonces, lo que queremos ver es precisamente que si Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos, en primer lugar, Él nos llama a esto porque es Él quien provee los recursos. Entonces, ya vimos específicamente que los recursos no se trata solamente de dinero, ¿sí? Ese quiero que sea el primer punto que estamos viendo, ¿sí? Que no se trata solo de dinero, sino hay más recursos, hay recursos de tiempo, como ya vimos, hay recursos económicos, pero también hay recursos de amistades, y hay muchos otros recursos, como el conocimiento que adquirís en la universidad, etcétera, que los puedes utilizar de buena manera, y son recursos que el Señor nos provee. Y para eso quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, y nos vamos a enfocar en dos versos que son el verso 10 y 11. Pero para darles un poco de contexto, la carta de Pedro, precisamente se cree que fue escrita por Pedro, históricamente eso es lo que se cree. Entonces, en el capítulo 1 y verso 1, Pedro dice a quién le está dirigiendo esta carta. Y precisamente ahí nos dice que le está dirigiendo esta carta a cristianos, a creyentes que están en una región específica, la que actualmente hoy puede ser Turquía, y ahí hay varias regiones, y ahí en esas regiones él envía estas cartas, precisamente para que estas personas la puedan leer. Entonces era una región la recibe, la lee y se la comparte a la siguiente, y se la comparte a la siguiente, y esa es la idea, ¿verdad? Entonces Pedro precisamente en su carta les viene hablando de lo que, y recordando lo que el Señor hizo por ellos. Y en ese recordatorio que les hace, llega al capítulo 4 precisamente, y inicia el capítulo 4 diciéndoles lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas. Y esta parte es importante porque después de decirles lo que el Señor ha hecho en sus vidas y cómo deben vivir y siendo cristianos precisamente, llega al versículo 10 y 11, donde dice en el verso 10, estoy leyendo en la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, perdón, y dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá quiero que nos vayamos deteniendo en algunos puntos, algunos conceptos importantes. Precisamente, como les decía, ya hablamos de que hay varios tipos de recursos y acá les está hablando precisamente de un don especial. Y el don especial, la palabra que está utilizando acá, precisamente lo que significa es que es algo dado por gracia específicamente. Entonces, no es algo que se hayan merecido, no es una característica que ellos adquirieron posiblemente estudiando, trabajando, sino es algo dado por Dios específicamente. Entonces, eso es algo que debemos prestar mucha atención, ¿verdad? Es un don que el Señor se los dio y tiene un propósito, ¿sí? Entonces continúa diciendo en el mismo verso 10, úsenlos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos dones, precisamente 1 Corintios 12:11, también nos dice que el Espíritu Santo los da individualmente a cada uno según su voluntad. O sea, el Señor es el quien los da y Él los da como Él quiere, ¿sí? Entonces, una vez conocido eso, vemos también que dice, úsenlos sirviéndose los unos a los otros. Acá la palabra servir significa proveer a las necesidades de otro. Eso es lo que significa la palabra original. Entonces es importante entender que este servir del que habla acá no es simplemente yo hago lo que sea con el don que el Señor me ha dado, sino el propósito de ese don es que le sirvamos a los otros. Y los otros nos van a servir a nosotros también por medio de los dones que el Señor les ha dado. Entonces esa es la parte bonita de la parte comunitaria en la que vivimos también como iglesia. Cuando tenemos ese don especial que el Señor nos ha dado, lo podemos utilizar para el servicio de otras personas. Y continúa diciendo, úsenlos sirviéndose, sí, pero dice, los unos a los otros como buenos administradores. Y aquí la palabra administradores es importante porque, de nuevo, si la palabra que se usa como administradores acá tiene un concepto que puede traducirse también como mayordomos. ¿Y el mayordomo quién es? Bueno, dice que es un encargado de recursos ajenos. Y eso quiere decir también que si es el encargado, hay un dueño de esos recursos. Y si lo que está diciendo Pedro acá es que nosotros somos solo administradores de esos dones, entonces el encargado o el dueño de esos recursos precisamente es el Señor y nos permite a nosotros poder utilizarlos, ¿sí? Entonces dice que estos dones han sido hechos para poder servir a otros, para proveer a las necesidades de otros, y nos da la oportunidad el Señor de administrarlos, ¿sí? Entonces
Esto es una aplicación también que puede ser no solamente para los dones que está hablando acá, sino también son los recursos que el Señor nos ha dado en general, y ya más adelante vamos a ver un poco de eso. Pero esa es la parte importante del texto. Acá dice: estos dones especiales, úsenlos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Y continúa diciendo: de la multiforme gracia de Dios. O sea, estos dones que el Señor los da como Él quiere, son dones precisamente que tienen una cantidad y un abanico de posibilidades, y Él se los da a quien quiere. Ahora, ¿vos conoces el don que tenés? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Conocemos ese don que el Señor nos ha dado? Si no es así, puede ser una buena oportunidad para que empieces a pensar: ¿será que el Señor me ha dado un don? La respuesta es sí, definitivamente, porque dice que Él da los dones como Él quiere, y es algo que necesitamos encontrar. Luego en el verso 11 continúa diciendo: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y nos vamos a detener ahí un momentito en esa primera parte, porque venimos hablando que el Señor es quien nos da estos recursos para un uso correcto. Ya vimos que hay un don especial, ya vimos que debemos ser buenos administradores de ese don. Y acá viene ya una parte práctica, y por ejemplo dice: el que habla. ¿Quiénes hablan? Todos los que estamos acá, ¿verdad? Entonces pone el ejemplo: el que habla, hable, pero dice conforme a la palabra de Dios. Y podemos pensar, si ya conoces tu don, bueno, qué sé yo, el que enseña, enseña como dice la palabra de Dios. Entonces podemos pensar en el don que tenemos y qué dice la palabra de Dios acerca del don que estoy teniendo. Entonces es una parte importante que debemos de considerar. Si el Señor me ha dado un don, soy responsable de administrarlo y soy responsable de poder servirle a mi iglesia y a mi comunidad. Entonces debo conocer ese don y debo saber cómo utilizarlo. Y para eso es importante que podamos conocer lo que dice la palabra de Dios de ese don. Pero también continúa diciendo: el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y esta parte es importante porque si vamos a los versos anteriores, en el verso 8 dice, sobre todo, de 1 de Pedro siempre 4, en el verso 8 dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos con los otros. Sean fervientes en su amor significa al final que tenemos que hacer las cosas con amor constantemente, una y otra vez, pero le agrega al final y dice: pues el amor cubre multitud de pecados. Eso quiere decir que cuando vos utilizas tus dones y tus recursos de buena manera y los administras de buena manera, puede ser que a veces a los que están alrededor no lo aprecien, y puede ser que los que están alrededor, por el pecado que pueda haber en mí o por otras circunstancias, les parezca inútil lo que hiciste, cuando tal vez vos fuiste fiel en hacer esa administración fiel de esos recursos. Entonces por eso es importante lo que nos viene diciendo en este verso 11, que lo hagamos por la fortaleza de Dios, porque en el 9 también, en el verso 9 también nos dice: sean hospitalarios los unos con los otros, pero también agrega: sin murmuraciones. Porque vos puedes venir y hacer las cosas de una buena forma y todo, pero después es como: estos me caen mal porque no hacen lo que, o no agradecen nada. Entonces es importante entender esa parte, ¿verdad? De que tenemos un don, porque somos debemos ser buenos administradores para servir a otros, pero también entender que necesitamos la fortaleza de Dios para poder utilizar estos dones, ¿verdad? Porque, como les decía, no va a ser fácil el uso de los mismos. Y luego en la segunda parte del verso 11 dice: para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, acá vemos el objetivo de los recursos que tenemos, tanto los recursos económicos como esos recursos, los dones, como cualquier otro tipo de recursos, tienen un solo propósito, y eso es, como cristianos que somos, es algo que debemos de tener muy en claro. El propósito de esos recursos y de esa administración fiel es que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, porque a Jesucristo pertenece toda la gloria, el dominio y por los siglos de los siglos. Entonces, eso es algo que debemos de tener en mente. Tenemos estos dones que el Señor nos ha dado y ya nos ha dicho que es algo que necesitamos administrar de buena manera, que necesitamos servirle a otros con nuestros dones, y que lo hagamos de una forma conforme a la palabra de Dios, y que lo hagamos con la fortaleza que Él da, pero con un propósito claro, y es lo que debemos de tener en mente. Tal vez vos sos muy buen administrador de los recursos que tenés y de los dones que tenés,
pero ¿será que le estás dando la gloria a Dios? Podemos regresar al ejemplo de Jeff Bezos. Amazon, ¿creen ustedes que son buenos administradores de los recursos? ¿Sí o no? Definitivamente lo son. Si tenés acciones de Amazon, seguro puedes tener muchos dividendos de vuelta. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva cristiana, ¿será que están siendo buenos administradores de los recursos? Veámoslo desde esta perspectiva. ¿Están sirviendo ellos a otras personas? Tal vez sí, posiblemente. ¿Están ellos utilizando esos recursos para cuidar el medio ambiente? Tal vez sí, tal vez no. Pero entonces, si lo vemos desde esta perspectiva cristiana, ellos como negocio están siendo buenos administradores. Pero nosotros no nos podemos quedar solo con ser buenos administradores de los recursos porque sí, sino que debemos ser claros en que los recursos que estamos utilizando deben dar la gloria a Dios. Entonces, cuando utilices esos recursos de manera fiel, debes recordar esto, ¿sí? Entonces, estamos siendo buenos administradores de los recursos que Dios nos da, en primer lugar, porque Él nos da los recursos para un uso correcto. Y vamos a ver un segundo punto en el que vamos a ser buenos administradores de esos dones, porque Dios mismo nos capacita para administrarlos bien. Y para eso vamos a Génesis 41, vamos a enfocarnos en los versos 33 al 36. Génesis capítulo 41, versos 33 al 36. Y para darles un poco de contexto, aquí vamos a encontrar la historia de José, pero está en un punto específico. José, para los que no conozcan la historia, espero que todos la conozcan, pero José fue un joven que cuando era niño empezó a tener algunos sueños. Él era el favorito de su papá, sus hermanos ya no mucho lo querían, pero empezó a pasar que cuando él tenía estos sueños, los sueños llegaban a un punto en el que parecía como que él estaba sobre sus hermanos, sobre sus papás. Eso no lo vieron bien sus hermanos, lo terminaron vendiendo, uno los quería matar, al final lo vendieron a Egipto, terminó siendo en la casa de uno de los oficiales del faraón, y acá el Señor empezó a usar a José. Desde el momento en el que sus hermanos lo venden, el Señor empezó a trabajar en la vida de José. Cuando llega a la casa de Potifar, que era este oficial, este oficial empieza a ver las características que José tenía para administrar y dice que lo deja a cargo de toda su casa. Pero también José sabía que él no era dueño de todo eso, ¿sí? Sino que era únicamente un administrador. Llega el punto donde José es tentado por la mujer de Potifar, y José dice algo interesante, y es precisamente: sobre todo me ha puesto Potifar, menos sobre esto. Entonces él sabe, son recursos de Potifar, no son míos, y me ha dicho que esto no lo puedo tocar. Entonces es como, él conocía esos límites, ¿sí? Luego, por esa misma acción, de forma injusta, es llevado a la cárcel. Y en este momento donde había empezado a administrar una cantidad de recursos, porque este oficial era rico y tenía muchos recursos, ahora cae en la cárcel. Y ahora no tiene nada, y ahora tiene amigos, compañeros que tampoco tienen nada, pero aún ahí el Señor empieza a trabajar en la vida de José. Y de nuevo, Él empieza a mostrar la forma de administrar correcta. Entonces, con los pocos recursos incluso, dice que el carcelero lo pone a cargo de toda la cárcel ahora. Entonces, con muchos recursos y con pocos, estamos viendo que José es un buen administrador. Y llega hasta este momento donde el faraón tiene un sueño raro. Y entonces el punto es que viene José y nadie lo puede interpretar, ¿sí? Para los egipcios esta parte era importante, la interpretación de los sueños, y nadie podía interpretar los sueños del faraón. Entonces llega a este punto donde José interpreta el sueño y le dice: mire, lo que significa es que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre, ¿sí? Y esa es la interpretación del sueño. Y en este punto es donde llegamos a estos versos que vamos a ver a continuación, que son los versos en el capítulo 41 de Génesis, en los versos 33 al 36. Y entonces acá vamos a encontrar, en el verso 33 dice: ahora pues, busque el faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces, lo que está sucediendo acá es que José interpretó el sueño y ahora está en una posición en la que le está dando alguna recomendación precisamente al faraón de quién debe administrar esos 7 años de abundancia y esos 7 años
de hambre. Entonces la primera recomendación es que le dice en el verso 33, busque un hombre prudente y sabio. Entonces esto es importante porque la característica de prudente y sabio acá van muy de la mano. Por un lado, debe ser prudente en el uso de los recursos cuando van a haber muchos recursos en estos 7 años que vienen, ¿sí? Entonces ese hombre debe prever lo que va a venir en el futuro, ¿sí? Porque vienen 7 años de hambre también después. Entonces debe ser prudente en cómo recolecta esos recursos, en cómo los utiliza, en cómo los guarda, y también debe ser sabio para poder administrar a toda la gente que va a estar a cargo de esta recolección. También es importante que en los 7 años en los que tengan que usar estos recursos, también tienen que ser muy prudentes en cómo los van a dar a toda la gente. Y entonces eso es algo que vamos a ver también. Y luego le dice, y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Esta parte también hay que prestarle atención porque sí, debe ser un hombre que tiene estas características de ser prudente y sabio, pero también debe ser alguien que va a tener autoridad del faraón, ¿sí? Y entonces es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Estamos nosotros siendo prudentes y sabios en el uso que le estamos dando a los recursos, ya sean muchos o pocos? ¿Estamos siendo sabios en cómo manejamos esos recursos? ¿Estamos preveyendo de que tal vez hoy tenemos mucho, pero posiblemente mañana tengamos un accidente, una enfermedad? ¿Estamos preveyendo todo eso? Entonces, es importante que reconozcamos eso. Y por otro lado, al reconocer que tenemos esta autoridad dada también por Dios, así como el hombre que iba a administrar los recursos iba a tener esa autoridad dada por el faraón, los recursos que el Señor nos ha dado, que es lo que vimos en el primer punto, también el Señor nos ha dado la autoridad para utilizarlos, ¿sí? No somos dueños, pero sí somos los responsables de administrar correctamente esos recursos. Y continúa diciendo en el verso 34, decida Faraón nombrar inspectores sobre el país, exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y acá, en esta parte, José recomienda al faraón que nombre inspectores también. Y entonces, en la administración de los recursos que tenemos nos vamos a dar cuenta, así como veíamos con los dones, que nos servimos unos a otros, tenemos que ser capaces nosotros también de interactuar con otras personas precisamente que están administrando otros recursos que el Señor les ha dado posiblemente dentro de la iglesia. O fuera de la iglesia también nos vamos a topar con otra gente que está administrando sus recursos y tal vez no son cristianos, pero nosotros tenemos que aprender a interactuar con ellos también y a no competir también con otra gente utilizando los recursos, ¿sí? Entonces eso es importante. Y dice acá, y exija 1/5 de la producción de la tierra. Entonces, si lo pensamos ahora en lo que estábamos viendo en el taller precisamente, ¿has pensado de todos los ingresos que tenés, ya sea que estés trabajando o que tus papás te estén apoyando todavía financieramente? ¿Has pensado en ahorrar un poquito de todo eso? Creo que podría ser una buena aplicación que podríamos obtener ahí. Porque hay que prever, cuando tenemos un poco de recursos, hay que prever que en algún momento posiblemente no los haya. Y continúa diciendo en los versos siguientes, en el verso 35 y 36 dice que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca de hambre. Y acá encontramos algunos principios que fueron aplicables en este momento. Y el principio es que los inspectores tenían que recoger, los inspectores tenían que almacenar, y los inspectores tenían que proteger, ¿sí? Entonces son algunos principios que podemos aplicar nosotros también a la administración de los recursos que tenemos. Por un lado, tenemos que ser diligentes, porque si trabajamos, si adquirimos algún sueldo, si nuestros papás, por ejemplo, nos dan algún apoyo económico, tenemos que tener claro que ahí es el momento en el que recogemos, pero el recoger implica un esfuerzo también, ¿no? Luego está el almacenar. No se trata solo de gastarme todo lo que tengo, sino en algún punto poder almacenar un poco también para el tiempo futuro. Y en este caso, ellos debían de proteger los recursos, porque iba a llegar un momento en el que ahorita hay abundancia y nadie se va a pelear por los recursos, pero va a llegar un momento donde va a haber hambre.
Entonces, en ese tiempo de abundancia ellos debieron prepararse precisamente para cuidar bien esos recursos, para almacenarlos de manera correcta y crear un plan de cómo lo iban a administrar durante esos 7 años de hambre. Entonces es algo que podemos aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Recogimos los recursos, los podemos almacenar y podemos generar un plan para proteger esos recursos. Y esta protección es importante porque nos da también algo que debemos de tener en claro. Como veíamos, somos únicamente administradores de los recursos, no somos dueños de los mismos. Eso nos debe dar 2 puntos importantes. Por un lado, si solo somos administradores de esos recursos, debemos de tener claro de que tenemos que responder por esos recursos, ¿sí? Porque hay alguien que nos los dio y a quien le vamos a tener que responder. Están de nuevo nuestros recursos, dándole la gloria a Dios como lo veíamos antes. Y la otra parte es que esos recursos, al no ser nuestros, si nosotros hemos sido fieles administradores de esos recursos y hemos sido buenos administradores y sabios administradores, y ocurre un accidente, alguien nos roba, alguien nos estafa, aun cuando fuimos buenos administradores, debemos descansar que el dueño de los recursos es el que se tiene que hacer cargo de todo esto que pasó. Entonces, por un lado sí, nos debe generar la responsabilidad de trabajar bien esos recursos, y por la otra nos debe dar esa paz que necesitamos también para reconocer que los recursos que tenemos no son nuestros, sino son del Señor. Entonces, de nuevo, recordemos que el Señor nos llama a ser buenos administradores de sus recursos. Y en primer lugar, como veíamos, Él nos da esos recursos, precisamente Él es el que nos da esos recursos para un uso correcto. Y en segundo lugar, porque Dios nos capacita para administrarlos bien. Entonces, con esos 2 puntos, tal vez nos podemos ir a alguna parte aplicativa un poco más que te puedas llevar hoy. Para ello, yo creo que ya fuiste identificando tanto en lo que escribiste ahí en el taller como en lo que hemos ido pensando en la predicación, algunas áreas de nuestra vida donde tenemos muchos recursos, tal vez no solo los económicos, sino estos otros recursos que podamos tener. Si ya tenés en tu mente el don que tenés, o recursos de tiempo, recursos de amistades que tenés, pensá por un momento en esa parte. Ahora, identificar algunas áreas donde tal vez estás utilizando mal esos recursos. Tal vez sos de las personas que están malgastando tiempo en redes sociales. Entonces, una aplicación podría ser, bueno, ¿cómo voy a reducir ese tiempo para utilizarlo de otra manera? Ahora, pensar en lo que vimos en los puntos anteriores. Estoy sirviéndole a la iglesia, estoy sirviéndole a mis hermanos, estoy sirviéndole incluso a los que no conocen al Señor con mis dones. Es algo que también necesitamos pensar. Si ni siquiera conocemos nuestros dones, es una buena oportunidad también para que penses en, bueno, ¿cómo puedo saber qué don tengo? ¿Cómo puedo saber cómo manejar mis dones? Puedes acercarte a tus líderes, puedes acercarte y buscar consejo, puedes leer la palabra y tal vez investigar un poco más al respecto. Y ahora, si no te queda nada, no tenés idea de cómo empezar a interactuar con los dones, no sabes por dónde empezar, te invito a que ahí donde estás, inclines tu cabeza y oremos pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para ser prudentes y sabios en el uso de los recursos para darle gloria a Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos hoy que Tú eres el que nos ha provisto todo lo que tenemos, Señor, y todos los recursos que hay alrededor. Tú eres el proveedor de ellos, Señor. Y te agradecemos también, Señor, porque Tú eres quien nos capacita para poder utilizar estos recursos de buena manera. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, ayúdanos a ser prudentes y sabios, Señor, para poder administrar todos esos recursos que nos das. Y ayúdanos, Señor, a cumplir con el propósito principal de poderte dar gloria y honra a Ti, Señor. Gracias por este tiempo y por Tu palabra. Amén.